Bueno, vamos a desarrollar el tema Cambios de estado y sistemas de medición de la materia de la guía 3 y 4 de la subproblemática 3. Tanto la presentación como lo que yo voy a exponerles es en base al material que ustedes ya tienen, ya sea digital o impreso. Ahora, los objetivos que se pretenden alcanzar con esta guía es que ustedes comprendan los diferentes estados y las formas de medición de la materia. Para ello, como objetivos específicos tenemos describir los cambios de estado de la materia, conocer más el estado gaseoso, describir las variables de estado en relación a los gases mayormente, conocer la ley de Boyle de los gases, explicar la organización de los elementos de la materia en la tabla periódica, describir cómo se mide la materia y analizar la clasificación de los materiales y sus propiedades. Voy a desarrollar todo este contenido en diferentes videos. Vamos a comenzar con los cambios de estado. El que más se conoce es cuando el hielo se derrite. Ese es un cambio de estado, que el agua pasa de sólido a líquido. Ahora, en ciencias naturales, estos cambios de estado tienen un nombre y ustedes los tienen aquí enlistados. Es la fusión, la solidificación, la vaporización, condensación y otros. Y estos son los que vamos a ver a continuación. El primer cambio de estado es la fusión. ¿Eso qué quiere decir? Es el paso de un sólido a líquido, de un material sólido a uno líquido. ¿Qué es lo que sucede? Que el sólido aumenta su temperatura. Entonces, las partículas que componen ese material sólido adquieren mayor energía y se empiezan a mover más. Entonces, las fuerzas de atracción que las mantienen unidas se empiezan a debilitar y las partículas empiezan a separarse unas de otras y a deslizarse. Así obtienen las características de un líquido. Ahora, cada material realiza este cambio de fusión, ¿verdad? Cada sólido se funde en un líquido a determinada temperatura. Y esa es una propiedad intensiva de cada materia y se llama punto de fusión. Es una constante física importante que nos permite identificar cada sustancia. Así, por ejemplo, el agua, su punto de fusión es 0 grados centígrados. Y el hierro, su punto de fusión son 1535 grados centígrados. Entonces, el punto de fusión es la temperatura a la cual el sólido se convierte en líquido. Mientras el sólido, está realizando este cambio de estado, o mientras el sólido se funde, la temperatura en sí de la materia no va a variar, sino que la energía se utiliza para la separación de las moléculas. Ahora, el cambio contrario es la solidificación. La solidificación es cuando la materia pasa de líquido a sólido. Y esto se da porque el líquido disminuye su temperatura. Entonces las partículas pierden energía, disminuyen el movimiento, las partículas empiezan entonces a organizarse más, a acercarse unas a otras y se recuperan las fuerzas de atracción hasta que se convierte en sólido. Ahora, el otro cambio de estado que vamos a ver es cuando el líquido pasa al estado gaseoso. Eso es a través del proceso de vaporización o ebullición. Aquí en este caso el líquido aumenta su temperatura y sus partículas adquieren la energía suficiente como para desprenderse de otras. Entonces como que se liberan en forma de vapor. Cuando las partículas de la superficie del líquido escapan al estado de temperatura, al estado de vapor, en cualquier temperatura, ese proceso se llama evaporación. Entonces, cuando un líquido hierve, se va evaporando. Así, tenemos otra propiedad intensiva de la materia y es el punto de ebullición. Sería entonces la temperatura a la cual el líquido hierve y por lo tanto se convierte en gas. Es una constante que también es física.
Y también, mientras el líquido esté vaporizándose, no va a aumentar su temperatura, aunque esté recibiendo calor, sino que mantiene su temperatura y la energía se utiliza para la liberación de las partículas. Entonces, el punto de ebullición identifica diferentes sustancias. Así, el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. En cambio, el punto de ebullición del alcohol etílico son 78.5 grados centígrados. Ahora, el cambio de estado opuesto, es decir, de un gas a líquido, es la condensación. Eso sucede así en la naturaleza. Cuando baja la temperatura, las moléculas de gas que están dispersas empiezan a acercarse unas a otras y van adoptando la disposición de un líquido. Pero el cambio de estado, que es la licuacción, se da en un proceso industrial. Siempre es el cambio de gas a líquido, pero en esta ocasión se hace por medio del aumento de la presión. A esto hace que las partículas de gas se junten y adoptan el aspecto característico de un líquido. Y así se obtienen los gases licuados, como por ejemplo el amoníaco, que se utiliza en muchos productos como los fertilizantes o medicamentos. Ahora, hay otros estados como la volatilización o sublimación, que es el paso de sólido a gas. En este caso, el sólido pasa directamente a gas, no pasa por el estado líquido. El ejemplo más claro de este cambio de estado es el dióxido de carbono sólido, conocido también como hielo seco, ¿verdad? Porque el hielo seco a temperatura ambiente pasa al estado directamente de vapor y se puede observar porque libera un humo blanco característico. El hielo seco no se derrite en líquido. Ahora, el cambio de estado opuesto es la sublimación inversa o cristalización, que es cuando pasa un vapor a estado sólido. Pero esto no es muy común, solo en experimentación de laboratorio con una sustancia que se llama yodo. Este pasa de gas a sólido cuando entra en contacto con una superficie fría. Entonces, estos cambios de la materia que hemos visto se pueden lograr porque se cambia la presión o la temperatura o ambas. Pero en este caso no hay transformación en sí de las sustancias, no cambia su composición química. Por esto es que estos cambios de estado se denominan procesos o cambios físicos. Ahora aquí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver. Un sólido pasa a líquido a través del proceso de cambio de estado que se llama fusión. El sólido pasa a gas por la sublimación. Un líquido se puede convertir en sólido por la solidificación y el líquido se puede convertir a gas por la evaporación o ebullición. Un gas se puede convertir en sólido por la sublimación inversa y un gas puede convertirse en líquido por la condensación en la manera natural y la licuacción en la forma industrial. Ahora, el otro estado de la materia que ustedes vieron en la guía pasada, que es el plasma, puede convertirse en gas por desionización y un gas puede convertirse en plasma por ionización, pero estos ya son procesos que requieren de descargas eléctricas. Hasta aquí llegamos con el primer tema.